Crece 2023, cruzando fronteras. ¿Qué tal, queridos hermanos y hermanas? Este es el día 32 de nuestra campaña Crece 2023, cruzando fronteras. Ayer comenzamos a hablar acerca de los no alcanzados. Abrimos una ventana más allá de nuestra realidad para mostrarte la otra realidad, aquella de millones y millones de personas, hombres y mujeres, que no solo no creen en Cristo, sino que nunca lo han escuchado, ni siquiera una vez en toda su vida. Y ese es el corazón de Dios. Dios los ve todos los días y Él quiere mostrarnos esa realidad. Y dijimos ayer que una forma de alcanzar a los no alcanzados era la oración, orando por ellos, orando por el mover de Dios, por su gracia, alcanzándolos. Y hoy quiero hablarte de una segunda manera de alcanzar a los no alcanzados, y esa es nuestra promesa de fe. Las ofrendas que mensualmente damos como promesa de fe para ayudar a sostener los proyectos misioneros que alcanzan a los no alcanzados. Pero antes de hablarte de la promesa de fe, déjame hablarte del dar. Y para eso quiero citarte un texto archiconocido, Juan 3:16, que nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pon ese texto en tu mente allí un segundo, porque ahora quiero leerte 2 Corintios 8, del 1 al 5. Dice así: ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Escucha esto: dar es el lenguaje del amor. Juan 3:16 nos dice que Dios amó y dio a su único Hijo. Y segundo a los Corintios 8, en el versículo 9, nos dice: ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Así que nos dice el texto que Jesús nos amó y se dio a sí mismo por todos nosotros. ¿Te fijas? Dar es el lenguaje del amor. Puedes dar sin amar, pero no puedes amar sin dar. Antes de volver al cielo, el Señor Jesús les dio un nuevo mandamiento a sus discípulos. Así nos lo dice Juan 13, 34 y 35. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Los discípulos abrazaron esta nueva comisión. El libro de los Hechos nos dice que ellos vivían este amor comunitariamente y toda Jerusalén los admiraba. Ahora, ¿cómo expresaban ellos este amor? El texto nos dice que vendían sus propiedades y repartían el dinero entre los pobres. Su amor se expresaba en generosidad. ¿Por qué? Porque dar es el lenguaje del amor. Y Pablo dice lo mismo en 2 Corintios 8. La iglesia de Macedonia, esta iglesia pobre, sencilla, recibió una gracia en el dar. ¿Por qué? Porque esta iglesia amó y dio. Así que dar es el lenguaje del amor. Déjame hablarte ahora de la promesa de fe. Se trata de un compromiso voluntario que una persona, que un hijo de Dios, una hija de Dios hace de dar mensualmente para la obra misionera. La persona que hace la promesa de fe ora para que Dios le indique la suma que va a comprometer.
La responsabilidad de la promesa de fe es directamente con Dios. Se trata de un compromiso entre Dios y tú. Ahora déjame hablarte rápidamente de algunas características de la promesa de fe, para que tú puedas abrazar esta visión junto con todos nosotros en ICLAM. Número 1, es personal. Es mi promesa de fe. Recuerda que en la vida cristiana gran parte de lo que vivimos es personal. La conversión es personal, la fe es personal, el bautismo, el testimonio, etc. Ningún familiar puede hacer estas cosas por ti. Bueno, lo mismo debe ocurrir con tu participación en la evangelización mundial. No se trata de venir a una iglesia misionera, se trata de que yo estoy involucrado en la misión de Dios, porque recuerda, es la misión de Dios. Entonces, número 1, es personal. Número 2, es una promesa. Se trata de una promesa solemne ante Dios. No es un pagaré, no es un contrato, no, es una promesa que hago solemnemente ante Dios. La Biblia nos enseña que los israelitas acostumbraban a hacer votos y promesas como expresión de gratitud, pero también como expresión de confianza en la fidelidad de Dios. Prometer hacer aquello que Dios nos pide que hagamos, confiando en Él, sin duda es algo que desata su favor. Número 3, es una promesa de fe. Jesús nos enseñó a activar nuestra fe. Así que necesito pensar no solo en cuánto voy a dar en base a lo que tengo, sino en cuánto me atrevo a creer que Dios puede darme para cumplir este compromiso. Cuando estamos dependiendo de Dios y Él inspira la fe por medio de su palabra, créeme, nadie puede poner o anticipar el límite de nuestra fe. Número 4, tiene un objetivo definido. La Biblia nos enseña que Moisés pidió ofrendas para construir el tabernáculo. También que David ofrendó él mismo y desafió al pueblo a ofrendar para construir el templo. Pablo pidió ofrendas, según nos dice 2 Corintios 8, ¿verdad?, para socorrer a los santos necesitados de Jerusalén. Bueno, en cuanto a la promesa de fe, el equipo de misiones y yo mismo como pastor siempre voy a exhortarte a dar una promesa de fe para cubrir el presupuesto misionero de la iglesia. Es una ofrenda específicamente destinada para alcanzar a los no alcanzados. A través de nuestra promesa de fe, de tu promesa de fe, podemos comprometernos con los misioneros y ellos arman un presupuesto con el cual pueden salir al campo misionero para alcanzar a los no alcanzados. Número 5, es para el Señor. Puede parecer redundante, pero necesitamos entender que tu promesa de fe, mi promesa de fe, es para el Señor. Él es el Señor de la mies. Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, los bendijo, los multiplicó y los repartió. Y estoy seguro que también tomará lo que tú y yo decidamos dar, poco o mucho, por amor y obediencia a su voluntad. Número 6, es sistemática. La Biblia enseña a dar regularmente, no de vez en cuando. Esta ofrenda tiene una periodicidad mensual y es para todos. Cada uno da conforme a su realidad económica y conforme a su fe. Número 7, es voluntaria. Es voluntaria. Cada uno determina delante de Dios en oración, conforme a su fe, la cantidad que cree que puede prometer según Él, según Dios te guíe. Y número 8, es un desafío a la negación. Esto significa que vas a rescatar, vas a redimir muchos de esos pesos que a veces gastamos en cosas superficiales, innecesarias e incluso perjudiciales, para invertirlos en la empresa más importante de la tierra, para invertirlo en la eternidad. ¿Cuánto dinero se nos escurre entre los dedos cada vez, cada semana, cada mes, en dulces, helados, bebidas, en fin, lujos, comodidades, diversiones? Así que la promesa de fe es un desafío a la negación. La semana pasada repartimos volantes de la promesa de fe para que como iglesia renovemos nuestro compromiso. Abraza el desafío de alcanzar a los no alcanzados, no solo a través de tu oración, sino a través de tu promesa de fe. Y recuerda, dar es el lenguaje del amor.